Candelaria, el barrio más antiguo de Bogotá, hemos quedado con María Jesús, una aragonesa que nos iba a estar esperando en el centro de la plaza. María Jesús, hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, de Aragoneses por el Mundo. María bueno, Jesús. Qué rico tener aquí a un aragonés. Yo hice la opción de venir a Colombia hace 20 años. Soy parte de un instituto de misioneras seculares, que una de las cosas más importantes para nosotras es la opción por los pobres. Entonces tuve una invitación de Colombia a trabajar en una zona muy empobrecida y entonces me amañé y ahí estoy. Bueno, ¿fue dejar una vida cómoda por venir a una vida, digamos, más difícil? Sí, dejé ciertas comodidades que me costaron mucho. Por ejemplo, cuando vendí el carrito, llegaba aquí y tenía que coger esos buses tan apretados y que no había posibilidades de llegar al sitio donde querías a la hora, y todo eso me costó. O sea, esas cosas. Pero en lo fundamental y en lo que es el sentido de mi vida, no, al contrario. Bueno, estamos en el centro neurálgico de Bogotá. Esta es la Plaza de Bolívar, donde aquí concluyen todas las actividades que hay, tanto culturales como reivindicativas, más marchas, manifestaciones, todo. Tenemos la catedral y enfrente tenemos el Capitolio, que es donde se hacen las leyes en Bogotá. Aquí tenemos el Palacio de Justicia. En el año 85 hubo una toma por parte del M-19, que era un grupo guerrillero que ya se desmovilizó. Hicieron una toma del palacio y las fuerzas del ejército entraron con tanques y hicieron ahí, pues se destruyó prácticamente todo. Todavía estamos en los juicios a las personas que intervinieron en la desaparición de las personas que trabajaban en el Palacio de Justicia. Solo 8 días para recorrer. Hay una actividad extraordinaria que es la llegada de la Vuelta Ciclista, el clásico que llaman RCN, aquí a la plaza. Y aquí hay mucha afición en Colombia, como ya sabemos, en Aragón, ¿verdad? Bueno, hay hemos visto a Santiago Botero antes, que fue compañero de Fernando Escartín. Exactamente. Santiago. Tenemos la suerte ahora de estar con Santiago Botero, que estuviste en el Kelme con Fernando. Sí, sí. ¿Tuviste la oportunidad de entrenar con Escartín alguna vez por el Pirineo? Sí, no, estuve con él como 3-4 años, estuve en su casa, en Viescas, y una gran persona. ¿Qué recuerdos de esa tierra? ¿Te gusta Aragón? Sí, su comida, la carne. ¿Te veremos pronto algún día por ahí de nuevo? Pero de vacaciones, y a visitar a Fernando. Hombre, claro que sí, de vacaciones. Te esperamos entonces. Muy bien, bueno. Bueno, Santiago, muchas gracias. ya. Estamos muy cerca de la Plaza de Bolívar, en un barrio que se llama La Candelaria. Este barrio es todo colonial, tiene unas casas, como ya pueden observar, y unos balcones preciosos. Arriba vemos la otra parte de la ciudad, que es donde vive realmente la gente de menos recursos. ¿Y hay mucha influencia de la cultura española todavía? Todavía, sobre todo en esta zona sí. Ahí están las iglesias, están todo este barrio, que es un barrio muy grande. Estamos en el Carnaval de Niños y Jóvenes de Bogotá. Las 20 localidades están aquí representadas. Por nuestra localidad, que es la localidad 1 de Usaquén, está un grupo de nuestro barrio, del barrio Horizontes, que nosotros apoyamos y potenciamos para que estos muchachos adquieran valores, adquieran formación humana, sobre todo, y en derechos humanos. ¿Y cuáles son los principales problemas? El maltrato a los jóvenes y a los niños, tanto familiar como por la parte de las autoridades, policía, etcétera, y que tienen, como son jóvenes muy vulnerables, tienen muchas posibilidades de caer en droga y de caer en la violencia, porque los grupos violentos pagan a los muchachos para que se alisten, y queremos prevenir ese problema. Hemos hablado que la alegría es una de las características de los colombianos. ¿Qué otras cosas más tienen los colombianos? La creatividad. El pueblo colombiano es un pueblo muy recursivo, que saca vida de donde hay fuerte, allá en Zaragoza o en Aragón o en España. Cuando yo voy me encuentro que siempre Colombia está estigmatizado por la violencia y por una serie de cosas que realmente sí existen, pero también existe esta otra cara que no siempre sale en los medios, no siempre se da a conocer. Estamos en el sector del Codito, en el barrio Horizontes.
bien distinto a lo que hemos visto en el Muy centro. distinto. Aquí está la diferencia entre lo que acabamos de dejar y esto. La gente misma se ha construido sus propias casas. Aquí no hay arquitectos que vienen a hacer los planos ni los... Aquí la gente se autoconstruye. Y una cosa muy bonita es que todavía sigue, y es que cuando una familia quiere agrandar la vivienda, poner una plancha, los vecinos le ayudan. O sea, hay mucha solidaridad entre los vecinos. Jorge, como te decía, hoy teníamos un día de integración en la cooperativa, que es la organización a la que yo pertenezco y en la que ayudé a impulsar cuando llegamos a Colombia. Entonces, esto es un asadito, aquí pues no es igual que los terneros, el Distinto, ¿no?, a lo ternasquito que de tenemos Aragón, nosotros. no es igual, pero es una ternera muy rica. Pues los objetivos de la cooperativa están marcados por la realidad que en el momento que llegamos a este barrio encontramos. Encontramos una realidad bastante empobrecida que nos llevó a hacer de la cooperativa una organización que agrupara a la gente para defender sus derechos. Las casas estaban sin construir, no había servicios de salud. Entonces empezamos a hacer un trabajo de capacitación con las mujeres y junto con la gente y con sus necesidades fuimos forjando la organización. Estamos en el Salón Comunal del Barrio Horizontes. Este es un espacio donde nos gusta apoyar la cultura y apoyar a los jóvenes. Yaco es la persona responsable de todo lo de cultura. Nosotros estamos aquí practicando en este salón comunal lo que es la danza artística, el breakdance, todo lo que es cultura hip hop. Estamos trabajando para ocupar el tiempo libre y al mismo tiempo estar como digamos pegados o incrustados digamos dentro de la cultura. Pues mira, este sector, no solo en el barrio, en todo el sector, el problema mayor que hay es el de la droga. Hay muchas ollas que llaman, que son expendedores de marihuana sobre todo. Eso nos ha preocupado mucho siempre porque eso trae peleas, trae pandillas. Entonces nuestro interés ha sido potenciar todos estos grupos culturales que surgen en el sector. Fue muy importante darles espacios, procuramos darles una formación. Y esa Y violencia creo que de la que estamos- hablas, Sí. en pandillas o en otro tipo de situaciones, ¿qué consecuencias trae? Pues muerte. Nosotros aquí el año pasado registramos 38 muertes, unas por fuerzas oscuras que no sabemos muy bien quién fueron, creemos que paramilitarismo, y otras por peleas entre los muchachos. Bueno, Jorge, esta es nuestra casa, aquí es donde vivo con unas compañeras, donde trabajo casi todo el día, donde acogemos a la gente del barrio que viene pues con alguna problemática, o también es el lugar donde descansamos por la noche, donde oigo música cuando tengo añoranza de Aragón. ¿Y qué tienes ahí? Por ejemplo, tengo aquí a Lourdes Escusol, que es una jotera de la Almunia, doña Godina, te emociona y te hace pues de alguna manera también recordar otros tiempos. Y como yo he sido muy aficionada siempre al Pirineo, y tengo aquí mi recuerdo del Valle de Ansón, La chimenea. la chimenea, tengo los valles del Pirineo, casi todos, creo, mira, el Valle de Aragón, Monte Perdido, el Valle de Tena, que no es igual ver montañas en Bogotá que ir al Pirineo, acampar, y en fin, lo que hacíamos en otros tiempos. En algún momento, cuando yo decida irme de Colombia, donde iré a vivir, será a Zaragoza. Creo que es el sitio donde mejor me siento y donde creo que iré a vivir. María Jesús, muchísimas gracias por el día que hemos pasado contigo y también por mostrarnos esta otra cara de Bogotá. Nosotros nos vamos, pero ¿quieres mandar algún saludo? Claro, quiero mandar un saludo muy especial a mi familia, a mis compañeras y a todos los amigos que tengo en Aragón.
Pues bueno, y aquí a seguir trabajando duro con todos los proyectos que hay, pero como somos cabezones los aragoneses saldrán, Lo ¿verdad? vamos a conseguir. Muchas gracias. A ti. María Jesús, Chao. hasta pronto. Adiós. Que vaya muy bien. Adiós. Chao, chao, chao. Suerte. Adiós.